¿Se acuerda usted de ese momento? Claro, claro, cómo no, me trae muchos recuerdos. Hábleme de esos recuerdos, Luis. Bueno, eh, precisamente los primeros encuentros con el presidente Jaime Roldós fue luego de del triunfo, digamos, electoral, ¿no?, que él tuvo. Recuerdo que en esa época nosotros anduvimos en una actividad muy importante para los pueblos indígenas, que era una experiencia muy pequeña, de alfabetización de adultos en lenguas indígenas. Y nos acercamos donde el presidente como organización y también como, digamos, parte interesada individualmente, ¿no? Y nosotros le hablamos sobre esta experiencia de alfabetización de adultos en lenguas indígenas, y él se interesó mucho, de sobremanera. Y cuando nosotros le propusimos a visitar nuestro lugar de trabajo, el lugar precisamente compuesto por pocas personas, alrededor de unas 6 personas, el presidente Jaime Roldós, electo presidente, se fue a la Universidad Católica, donde yo trabajaba en esa época. Y hacíamos precisamente esta experiencia en Cotopaxi, en Imbabura, en Cañar y en Loja, en Saraguro. Y él se entusiasmó de sobremanera cuando le dijimos que esta experiencia puede extenderse a nivel nacional, si hubiera un apoyo y un respaldo político de parte del gobierno. Y él nos dijo con todo gusto, luego de escuchar los contenidos del material, luego de observar, de presenciar, digamos, la metodología que se estaba aplicando. Y ese fue digamos, el momento más importante entre el presidente Roldós, las organizaciones indígenas en esa época, el Ecuarunari, y yo personalmente, ¿no? Ecuarunari. El Ecuarunari. Yo me interesé de sobremanera porque se estaba iniciando un proceso nunca antes dado en el país, ¿no? Un proceso histórico que yo digo, miles y miles de hermanos y hermanas indígenas deben estar acordándose, porque luego de este acuerdo que hubo inicialmente, se firmó un convenio entre la Universidad Católica, que era la institución que nos respaldaba técnicamente para la realización de los materiales educativos. El Ecuarunari se comprometía, y las demás organizaciones de la Amazonía, de la costa, por ejemplo, los chachis, los aguas, los sáchila, se comprometían a llevar adelante un proceso de selección y un proceso, digamos, de socialización de este programa nacional de alfabetización. Mientras que nosotros, como la parte, digamos, técnica desde la Universidad Católica, lo que hicimos es obviamente tratar de cubrir todo cuanto tiene que ver con la formación, la capacitación de la gente para que se haga este proceso de alfabetización. Y se levantó la campaña. Recuerdo claramente que un primer encuentro para este
Para el inicio de este proceso de alfabetización se realizó en Colta Monjas y estuvo presente el subsecretario de Educación de aquella época, Ney Barrio Nuevo Silva, ¿no? Y fue donde se pactó definitivamente el acuerdo y arrancó el proceso, arrancó la campaña nacional de alfabetización. Y yo digo, nunca antes vista en nuestro país, porque fue una campaña masiva, una campaña que llegó a todas las nacionalidades, a todos los pueblos, a todos los rincones, a todas las comunidades indígenas. En su lengua. En nuestra lengua, en nuestra lengua. Los quichuas, en la lengua quichua, los shuar, quechua, etc., ¿no? De tal modo de que ese fue digamos, el establecimiento de una relación directa entre las comunidades, las organizaciones indígenas y el gobierno. El gobierno obviamente encabezado personalmente por el presidente de la República, ¿no? Entonces, claro, las puertas estaban abiertas para nosotros. Eso yo recuerdo claramente. Él vino acá luego del triunfo electoral, no recuerdo el apellido de este señor, me parece que es Dazún, más o menos por el Hotel Quito, ahí, digamos, él pernoctó, estuvo unos días hasta asumir el mando, ¿no? Y tuvimos la entrada, ¿no?, directa como un familiar nuestro, ¿no? Una confianza extraordinaria en el que podíamos conversar de todos los tópicos, de todos los tópicos, ¿no? Y ahí es cuando logramos hablar con el presidente sobre la necesidad que él sentía de decir algo en nuestra lengua, en la lengua quichua. Bueno, somos 14 nacionalidades, son 14 lenguas que se hablan en este país, que lastimosamente el grueso de la sociedad nacional no conoce, y hasta el día de hoy no conoce, ¿no? Pero entonces se interesó el presidente Roldós, o el amigo nuestro, Jaime Roldós, dijo, bueno, pues yo cómo puedo dirigirme, qué es lo que yo puedo decir, ¿no es cierto?, en esta vez que luego de la terminación de una larga dictadura militar, asumía el mando él, decía, yo tengo que decir algo a la gente. Y tengo que decir algo a la gente en español, a la gente que me entiende en español. Pero también tengo que dirigirme a la gente que no entiende el español. Por lo tanto, esa es la necesidad. Y nos sentamos a redactar este discurso del presidente, que lo íbamos entre chistes, sonrisas, ahí entre risas, porque el pronunciamiento para Jaime Roldós era muy difícil, el quichua, ¿no? Bastante difícil, y teníamos que repetir una vez, dos veces, ¿no? Y una de las cosas que a mí me entusiasmó y que me sigue, digamos, algo en mi corazón es que él dijo en quichua, cuando esta vez me hace acuerdo, esta vez dijo, no tomamos el mando como en cualquier época se lo ha hecho. Y yo tomo el mando a nombre de los pueblos quichua, de los sionas, de los secoyas, ¿no?, de los mestizos, de los negros, ¿no? Eso es lo que él dice. Y no solamente lo hago a nombre de ellos, sino que vamos a gobernar juntos, ¿no?, esta vez que hemos logrado reiniciar la democracia. Vamos a hacerlo todos con nuestras manos. Eso es lo que dice en el discurso. Y vamos a irnos, dice, hasta la liberación. Cosas muy, muy interesantes, muy importantes para nuestra gente, ¿no?
Entonces, cuando ya terminamos los ensayos que teníamos que hacer en reiteradas ocasiones, creo unas 3, 4 veces ahí en este lugar donde les digo, pues, él dijo, bueno, ahora ya déjenme hacer solo para ver cómo sale este asunto, ¿no? Y claro, no podía hacerlo de memoria, pues tenía que leer el texto en quichua. Había algunas palabras, por ejemplo, lo que estoy escuchando ahí, algunas fallitas en la palabra, por ejemplo, que hay que pronunciar runa kunaka. Y él dice runaka o ruca, lo abrevia, ¿no? Pero en todo caso la gente entendió el mensaje. En todo caso nuestra población sabía a quién estaba dirigiéndose en esta